Muy bien, amigas, amigos de Expediente Abierto. Como habíamos anunciado y prometido a todos ustedes, hoy tenemos con nosotros un plato fuerte. Un plato fuerte porque tenemos aquí al doctor Modesto Guzmán. Modesto Guzmán, exdirector general del Instituto Postal Dominicano y presidente del Movimiento Balaguerista Auténtico, un movimiento ya que tiene unos años de trabajo en la sociedad dominicana y que ha estado participando muy activamente en los procesos electorales del país. Pero Modesto Guzmán no es un político de ayer. Modesto Guzmán es un político de vieja data, un veterano político, con quien también vamos a conversar sobre ese tema. Pero en principio, por entender que él es un ícono de la dinámica postal de la República Dominicana y de América, porque Modesto trasciende en su trajinar postal, no solamente para la República Dominicana, sino para América y los Estados Unidos también. Es un ícono del mundo postal. Pienso que es el que más conoce del mundo postal en la República Dominicana. Con más de 27 años al frente del Instituto Postal Dominicano. Y un hombre de mucha confianza de los gobiernos con los que ha participado, porque viene desde el doctor Balaguer, que es su líder político por excelencia. Fue también, en una oportunidad fue diputado al Congreso. Es decir, que estamos ante un plato fuerte, como habíamos prometido a ustedes. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Un placer estar por aquí. Gracias por la invitación. ¿Cómo se siente? Muy complacido. Pero usted se ve como más joven, doctor. Esos son los ojos del alma. Pero ¿qué es lo que usted está haciendo? No, de verdad, ¿eh? Son los ojos del alma. Los años pasan. Sí. Doctor, nosotros le hemos visto viajar a los pueblos del interior en algunas visitas y haciendo reuniones con su gente del Movimiento Balaguerista Auténtico. Y sobre esto quisiéramos hablar, pero antes yo quisiera que nosotros habláramos un poco de el mundo postal. Como he dicho, yo pienso que usted es un ícono de la dirección postal de la República Dominicana, desde la dirección del Instituto Postal Dominicano, pero más allá, como decía. Entonces, pienso que ha sido un hombre muy exitoso y que ese éxito incluso debe ser aprovechado por el país, no solo por un gobierno, en el Instituto Postal Dominicano y en el movimiento postal, en términos generales. Nunca en su administración del Instituto Postal Dominicano hubo un escándalo ni un conflicto, nunca. Incluso el presidente Fernández en una oportunidad me lo manifestó, que en su administración nunca se había producido un problema para el gobierno. Entonces yo quisiera que usted me dijera a qué se ha debido ese éxito suyo y qué es lo que de verdad hay que hacer para que se mantenga un servicio tan importante que, aunque muchos dicen que ha menguado por el asunto digital, pero que sigue siendo un servicio vital. ¿A qué se ha debido ese éxito, doctor Guzmán? Yo no sé si he tenido éxito, pero ciertamente no podemos sustraernos a la historia. El mundo postal es del tema del cual yo no hablo, pero me siento en confianza de conversar sobre estos temas. Es tan viejo como la historia.
Es decir, los correos forman parte de la tradición y de la primera comunicación de los diferentes gobiernos e imperios del mundo entero, tanto en América Latina como en Europa. Y aquí llega con el descubrimiento de América. En México, sobre todo en México y en Ecuador, existían correos reales que yo lo llamado chasquis, en Perú también, que llevaban mensajes y se lo iban pasando de uno a otro hasta llegar a su destino. Pero lógicamente la modernidad ha sido un talón de Aquiles para los servicios postales del mundo y han tenido que irse poniendo al día con lo que es la modernidad, y ha pasado ya de ser ya un servicio meramente postal de envío de cartas y eso, a hacer algo que se llama logística de distribución de paquetería y ese tipo de cosas. Pero finalmente el mundo postal no se desaparece ni se va, porque mientras haya humanidad, mientras haya gente, siempre será una manera de comunicarse. Lo que ciertamente en América Latina tiene que ponerse muy al día con lo que son los nuevos tiempos. Todavía, porque yo siempre digo que la modernidad sorprendió al mundo postal. Y entonces y tuvo que caerle atrás para irse adaptando a esa dinámica que es tan exigente como lo es el mundo postal mundial. Y yéndome a otro tema de tu pregunta sobre mis actividades, en política el que no se mueve, nadie puede quedarse quieto. Y nosotros lo que hemos hecho es ir hasta un proceso de reestructuración y de organización de lo que es el movimiento nuestro, que el movimiento nacional balaguerista auténtico, que estamos enfocados en organizarnos, porque finalmente la política se trata de lo que tú puedes demostrar que tienes, de la fuerza que tú tienes. Entonces andamos en esos menesteres, con una buena aceptación y una buena con una actitud muy positiva de los miembros que visitamos. Actualmente, doctor, ¿en cuáles provincias habita el movimiento balaguerista auténtico? El territorio nacional entero, pero ahora mismo donde estamos ya reestructurados, en Azua, en Barahona, en Santiago, en Montecristi, en Mao, en Nagua, en La Romana, en Higüey, en La Vega. Es decir, tenemos una dinámica, y aquí en el Distrito Nacional, sobre todo en Santo Domingo Este. Hasta ahí es que va nuestro proceso incluye de Santiago Rodríguez. Ahí es que va nuestro proceso nuestra dinámica de reestructuración y creación de los equipos de trabajo que nos acompañarán en el proceso electoral que viene. Doctor Guzmán, a usted se le reconoce, y con justa razón, una veteranía en las lides políticas, porque ha sido capaz de mantener un liderazgo, incluso ya fuera del Partido Reformista. Y a propósito, me gustaría saber cómo usted, con esas condiciones de liderazgo que tiene, no se mantuvo directamente en lo que es la competencia interna del Partido Reformista, que hoy pienso que asumiría una posición importantísima al lado de los principales líderes del Partido Reformista, que han estado al frente del partido.
después que desapareció el presidente Balaguer, que era el líder histórico de ese una partido. cosa, Alberto, yo no soy de rendirme, pero a mí el reformismo me rindió. Me cansé de la diatriba, de las confrontaciones, del ambiente totalmente divisorio que reinaba en el partido. Y finalmente del ambiente de exclusión de lo que en el momento tenían la dirección del partido. Usted es balaguerista, no reformista. Yo soy balaguerista y practicante de esa doctrina. Es decir, yo soy balaguerista y lo ejerzo, practicante de esa doctrina. Porque entiendo que Balaguer sigue siendo el mejor referente histórico que tienen todos los gobernantes. Siempre se refieren, ¿y qué Balaguer hubiera hecho? ¿Y qué hizo Balaguer? Un hombre que conoció profundamente a la sociedad dominicana. Y en ese sentido dejó un legado y una impronta importante que no se puede ignorar. Entonces, nosotros nos propusimos, y se lo dijimos a él, nosotros llamamos, porque a Balaguer le preocupaba mucho siempre el legado. ¿Qué pasaría después de que él no tuviera? Y de los compromisos que yo hice fue de seguir moviendo su memoria y el trabajo político, promoviendo el trabajo político que él había hecho. Porque Balaguer no solamente hizo un trabajo como gobernante, un trabajo de obras sociales y de beneficios sociales, sino también, como él dijo en uno de sus discursos, en cada uno de los acontecimientos históricos en que yo pude participar, puse moderación. Y comienza a enumerar una serie de hechos históricos donde él sirvió de contenedor de la palabra, de que cosas no se fueran de la mano. Además, Balaguer fue el que estuvo al frente del país cuando la transición política, del trujillato a lo que es la democracia. Entonces, eso es un hombre irrepetible que yo me honro en seguir, no obstante el paso del tiempo. Doctor Guzmán, yo no puedo dejar de preguntar a usted sobre este tema de la corrupción, porque es un tema del momento. Sí. Yo recuerdo que el doctor Balaguer, cuando Marino Vinicio Castillo, Vincho, en el 86, 2 meses después, en octubre del 86, llevó una denuncia, querella, a la Fiscalía, a la Procuraduría, contra el doctor Salvador Jorge Blanco, que acababa de salir del gobierno, donde se le acusó al expresidente Jorge Blanco de prevaricar, defalcar el Estado, robo, sustracción de bienes del Estado, junto al general Manuel Antonio Cuervo Gómez, general, jefe de las Fuerzas Armadas, y otros civiles y militares. El presidente Balaguer, cuando Olivero Félix, que era el fiscal que había sustituido a Alexis Joaquín Castillo, le llevó al presidente Balaguer un expediente de 15.000 páginas del caso de Jorge Blanco. El presidente Balaguer le dijo, pero ¿y para qué usted a mí me trae eso? Yo no participo en nada de esas cosas. Haga lo que usted tiene que hacer como responsable, pero a mí no me traiga eso. ¿Usted cree que ahora se está acusando al gobierno de que hay una persecución política? Si no hubo persecución política en el gobierno de Balaguer, ¿usted cree que actualmente hay persecución política? Eso dependiendo del cristal, cómo se vean las cosas. Balaguer tuvo una época muy difícil de la Guerra Fría, donde había una política internacional contra el comunismo. Y yo me acuerdo que mi papá era militar y yo iba al destacamento donde él era comandante y había un letrero que decía, el militar, el comunista es tu enemigo, destrúyelo. Entonces, cada tiempo tiene sus escenarios. El tema de la corrupción es un tema mundial.
sobre el que se lucha permanentemente. Entonces, cada gobierno lo encara desde su punto de vista y lo pone en la palestra o no, de acuerdo también desde su punto de vista. Yo lógicamente, en muchos momentos, la política nunca está fuera de este tipo de acciones. Sí, porque son políticos. Exactamente. Entonces, habría que ver cómo se desarrollan los acontecimientos con relación, pero si tú haces una cronología de los diferentes, siempre han habido situaciones, Balaguer dijo, que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. O sea, el doctor Balaguer admitía que había corrupción, pero que se detenía en la... Que él no. Que él no. Entonces, bueno, igual que el presidente Hipólito Mejía, que dijo, aquí todo el mundo es corrupto, menos yo. Entonces, eso es un tema muy complejo y que yo creo que debe de abordarse en su momento. Yo te digo lo que pienso en cuanto a la... decía Balaguer, se nace o no corrupto, se nace o no honesto. Yo creo que el mundo ha cambiado y las expectativas de la gente ya son muy altas. La gente quiere más y quiere lujo de primera y esa vorágine que se está envuelto, nadie está conforme y entonces a veces surgen ese tipo de elementos en la vida de un hombre que ocupa una función pública. Así ¿Usted cree que de verdad, doctor, hay un ministerio público independiente? Este es un país muy especial y muy presidencialista. Entonces, la gente entiende que siempre el presidente tiene que ver con todo. Pero lo que hay que ver, no sé lo que opina la gente de eso, pero si hay un interés de un ministerio público independiente, hay un interés. Veo que se está creando un ministerio de justicia, pero eso es complejo, eso es muy complejo. Doctor, en julio del 2022 se aprobó la ley de extinción de dominio, que es para que todo aquel que sustraiga bienes del Estado, bienes públicos, ilícitos o de narcotráfico, que se le pruebe que haya una condena en su contra, pues devuelva todo lo que sustrajo al Estado, por la vía que fuere. En este caso, ¿usted cree que concluido este proceso, bueno, habría que ver cuándo concluye, se podría, en virtud de esta ley, lograr que todos esos recursos, luego de probado que ha habido sustracción, puedan regresar para beneficio del pueblo dominicano? A mí lo que me ha gustado es la utopía, pero lo que debe ser es lo que usted dice, es decir, que esos recursos, si hay algún tipo de mal manejo de los fondos públicos, que finalmente esos recursos retornen a la arca del Estado. Eso es lo que debe ser. Pero eso es muy utópico, eso es... yo no creo que sea factible. Yo oigo que fulano devolvió, que no sé qué, pero eso es algo que debe ser. Ahora, que pague con todo el peso de la ley ante la justicia ya es otra cosa. Ahora, ese tema de devolvedera de dinero, de bienes, eso todavía es como medio complejo. Bueno. Bueno, doctor, el doctor se ríe un poquito como Balaguer. Bueno, dale. Doctor, le voy a pedir permiso para ir a una pausa y regresar de nuevo con la entrevista. Gracias.